Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar de oferta, demanda y políticas gubernamentales, capítulo 6. En un mercado libre, no regula las fuerzas de mercado, establecen los precios de equilibrio y las cantidades de intercambio. Mientras las condiciones de equilibrio pueden ser eficientes, es cierto que no todos pueden estar satisfechos. Uno de los roles de los economistas es emplear sus teorías para contribuir con el desarrollo de políticas. Controles de precios. Generalmente se establecen cuando los políticos consideran que el precio del mercado es injusto para los compradores o para los vendedores. Por lo tanto, el gobierno establece los llamados precios máximos y precios mínimos. Precio máximo. El precio más alto al que legalmente se puede vender un bien, y precio mínimo es el más bajo al que legalmente se puede vender un bien. Y bueno, a continuación hablaremos sobre sobre el precio máximo y los precios mínimos. Como podemos ver en los precios máximos, cuando el gobierno fija un precio máximo, se puede obtener los resultados. El precio máximo, que no es efectivo si se fija arriba del precio de equilibrio, esos son los que afectan. El precio máximo es efectivo si se fija debajo del precio de equilibrio, generando escasez. Aquí como ejemplo, como podemos observar, en el precio máximo cuando es efectivo, tenemos tanto la oferta como la demanda. Cuando el precio máximo es efectivo, esto va por debajo, por debajo de la curva del punto de equilibrio, ya que esto genera escasez, dando como resultado que la cantidad ofertada es mayor a la cantidad demandada. Aquí, en cambio, cuando podemos ver en el otro punto, cuando el precio máximo de la gasolina no es efectivo, podemos ver que el precio, tenemos tanto la oferta como la demanda, y nuestro punto de equilibrio va sobre nuestro punto de equilibrio. Esto genera exceso, igual lo contrario. Como dato especial, tenemos que en 1973 en la OPEP incrementó el precio de petróleo en el mercado mundial. Como este es el principal insumo de la gasolina, los mayores precios redujeron la oferta de la gasolina. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes fueron responsables de las inmensas colas en los gritos? Los economistas culpan a las regulaciones del gobierno que limitaron el precio de las empresas que podían cobrar por la gasolina. Precio mínimo. El gobierno fija precios mínimos y se puede obtener los siguientes resultados. El precio mínimo no es efectivo si se fija por debajo del precio de equilibrio. Y por otro punto, el precio mínimo no es efectivo si se fija arriba del precio de equilibrio. Esto, como dije anteriormente, genera un excedente. Ya listo. Entonces, a continuación vamos a hacer la comparación cuando el precio mínimo no es efectivo. Como podemos ver aquí, tanto la oferta como la demanda, tenemos que el punto de equilibrio es 3. Entonces, esto quiere decir que el precio mínimo es 2 y hasta ahí puede llegar. Listo. Y para el otro tenemos que el precio mínimo cuando es efectivo. Como tanto podemos ver aquí, tanto la curva como de la oferta, de la demanda, tenemos aquí nuestro punto de equilibrio que es 3. Entonces esto hace una variación del precio a 4 y el precio mínimo está por encima de la curva, por encima del precio de equilibrio. Esto genera un excedente. Esto quiere decir que tanto la curva de la demanda es menor a la curva de la oferta, como podemos observar aquí. A continuación hablaremos sobre el salario mínimo. El salario mínimo es muy importante, o sea, es un ejemplo de precio mínimo. Lo que es, como estoy diciendo, es el salario mínimo. Las leyes del salario mínimo se fijan el menor precio posible que los empleados deben pagar. Aquí, como podemos ver en nuestro gráfico, el salario mínimo, como podemos ver, está aquí tanto la curva como lo de la oferta, está sobre el punto de equilibrio. Entonces esto se genera un excedente, y ya que esto sería, todo esto, nuestro excedente sería nuestro mercado libre, o sea, con salario mínimo, y esto sería nuestro desempleo. Los impuestos. El gobierno recauda impuestos para incrementar los ingresos públicos. ¿Cuáles son algunos impactos potenciales de los impuestos? 1. Desalientan la actividad del mercado. Cuando un bien es gravado, la cantidad vendida disminuye. Compradores y vendedores se distribuyen la carga del impuesto. Incidencia del impuesto. Es el estudio de quienes soportan la carga del impuesto, provocando un cambio en el equilibrio de mercado. Compradores pagan más y los vendedores reciben menos, independientemente de quién está gravado con el impuesto. A continuación presentamos un ejemplo.
en donde los compradores pagan más el impuesto. Podemos decir que tiene un impacto de 50 centavos de impuesto sobre los mismos. La curva de la demanda se desplaza hacia abajo. Y a continuación presentamos un ejemplo sobre el impuesto sobre los vendedores, donde la curva de la oferta se desplaza hacia arriba. ¿Cuál fue el impacto del impuesto? Los impuestos se desalientan la actividad de los mercados. Cuando un bien es gravado, la cantidad vendida es menor. Compradores y vendedores se distribuyen la carga del impuesto. Es decir, la incidencia del impuesto depende de la elasticidad, de la demanda y de la oferta.